cosa que no estamos teniendo posibilidad de hacerlo y no tenemos las máquinas con la capacidad suficiente para grabarlas con programas aparte. Por lo tanto, las que estamos grabando principalmente son las del primer año y las de segundo estamos viendo cómo hacerlo. Pero por lo menos esta sí se va a grabar, ya que con esta la voy a hacer. De hecho, se está grabando ahora mismo. Bueno, acá está Manuela Canata, está Zaire y está Ruth. Bueno, otra vez una más, igual vamos comenzando. Bien. Aquí tengo mi planificación, así que lo voy a tener acá para tener el machete lindo. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Iván Urueña. Y bueno, esta materia, quiero que anoten bien el nombre de esta materia porque vamos a ver muchas características a través de ello. La materia que vamos a cursar es Historia de la Música del siglo XIX y XX. Y últimas tendencias. ¿Ya notaste? Bueno, ¿qué es lo que significa esto? Que lo que nos tenemos que centrar son en estos últimos 2 siglos de la historia de la música y no vamos a retrotraernos tanto a lo que serían las historias más clásicas, que serían la historia de la formación de Grecia, etcétera, la Edad Media, pero sí me interesa a mí particularmente tener ciertos vistazos y de vez en cuando retroceder más allá del tiempo estipulado de la programación. Si bien es cierto, nos vamos a centrar principalmente en el siglo XIX y el siglo XX, también vamos a retroceder hasta incluso la antigüedad, pero para hacer pequeños vistazos y no centrarnos tanto. Dado de que, bueno, la programación de este profesorado no tiene varias historias de la música, tiene solamente esta. Por ende, también vamos, aparte de la limitación temporal, también vamos a hacer una delimitación espacial, en la cual nos vamos a centrar principalmente en Argentina y en menor medida las expresiones más importantes de Europa y en el último tiempo de Norteamérica. Y si podemos, a partir de Argentina también hacemos un vistazo de Latinoamérica, pero nos centramos principalmente en Argentina, que es lo que más nos importa. Para eso dividiremos la materia en 2 grandes ejes, uno historia casi esencialmente europea y otro casi esencialmente argentina, más énfasis en Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo 12 personas anotadas, 13 ahora. Yo quiero en diciembre aprobar los 13, ¿okay? No quiero que esta materia sea una materia que estén arrastrando durante varios años, que al final es que no lo puedo, que no puedo rendir otra cosa porque tengo esta. Yo en diciembre quiero aprobar los 13 y pasar con la siguiente corte. ¿Okay? Es una materia muy larga, es una materia que tiene mucho contenido. Me dicen si se sigue escuchando porque está la clase de danza a la par. Es una materia que tiene mucho contenido teórico. Hay que leer un montón. Ahí son muchos los periodos, son muchos los estilos, son muchos los géneros, es mucha la evolución que tenemos que analizar. Pero aún así, a través de la lectura lo vamos a poder ir sacando. Nota, vamos a tener solamente 2 parciales. Perfecto. Vamos a tener solamente 2 parciales. Uno al finalizar cada cuatrimestre, sería uno a mitad de año y otro a final de año. ¿Okay? Los 2 son con posibilidad de recuperación, eso no tengo problema. Y al final, bueno, los parciales serán escritos y al final probablemente va a ser oral. El programa todavía no está listo, no lo tengo completado todavía, pero una vez que lo tenga, calculo que en esta semana, si no, el otro lunes ya estaría completo el programa. Hola. ¿Querés?
¿Entra como oyente? Bueno, entra como oyente. ¿Quién entra? Guillermo. Es regular. Es regular. Por lo que yo te... Es regular la materia, ¿no? Bien, es regular. Entró Guillermo. Perfecto. Bien. Buenas tardes, profe. Buenas. Muy bien. Dos parciales. Dos parciales escritos y el final, bueno, el final oral. Ahora, esta materia está muy relacionada con la que dicta Pablo, de Historia Política y Educación Argentina. Por lo tanto, Historia Latinoamericana también. Por lo tanto, nos vamos a relacionar mucho con el profesor Pablo para poder darlo. Yo me voy a centrar más que nada en la parte cultural, musical cultural, y él más la parte política y educación. Así que muchos temas van a estar interrelacionados, tengo que hablar con él, tenemos que organizar, todavía no nos organizamos, pero ambos programas van a estar de alguna manera entrelazados. Son espacios temporales diferentes, la parte de Pablo es más vasta, por lo tanto no pueden hacer tanto análisis particular, pero bueno, yo quiero preguntarles, ¿ya tuvieron la primera clase de historia con Pablo? ¿Por tarde? Sí. ¿Qué vieron en la primera clase? ¿Tienen los apuntes? Hemos visto, hemos hecho un breve repaso en la historia. Hemos comenzado sobre qué parte de la historia nosotros vamos a comenzar, o sea, desde dónde se comienza a escribir la historia. ¿Que dónde es? Es justamente en la escritura. Bien. O sea, que la historia también tiene edades. Una es la edad antigua, la otra es la edad media. Bien. Y hemos visto bueno, antigua, moderna, antigua, media, moderna y contemporánea. Y contemporánea, exactamente. Bien, perfecto. Hemos visto cuál es el surgimiento de las sociedades que se dan en la Mesopotamia, en Egipto, que también es aquí en la Edad Antigua donde se hacen las grandes civilizaciones, como lo son Grecia, donde aquí ya nace la filosofía, donde nace la democracia, una democracia completamente directa, que se da en una de las grandes polis, que es Atenas. Bien. Bueno, suficiente, está bien, ya me voy entendiendo el patrón general. Otra cosa, las clases de Pablo, si bien también son de historia, son mucho más expositivas. A mí no me gusta hacer una clase muy expositiva, me gusta más que sea una exposición dialogada, por lo tanto que ustedes participen también bastante. ¿Ok? Y por ende, si bien yo voy a explicar bastantes cosas, en esta primera clase particularmente, tiene dos particularidades, que uno va a ser casi 100% positiva, y que va a ser un poquito corta, pero en general a mí no me gusta explayarme más dialogando que hablando por mi cuenta. Y para eso, lo que vamos a implementar es la escucha también y el análisis, y no solamente la lectura y la narración. ¿Ok? Yo tengo varios ejemplos acá en la computadora que ya lo vamos a escuchar. Bien, ¿qué me falta de la materia? No me falta nada de la materia. ¿Alguna pregunta por acá por los que se unieron recién? Ninguna. Perfecto. Bien. Vamos a la parte más teórica, sería, epistemológica. ¿Qué es la historia? Yo les pregunto, ¿qué es la historia? ¿Para qué sirve la historia? Una pregunta que para mí es fácil, para la gente usualmente no, que está bien que sea que no. ¿Qué es la historia? La historia son hechos que marcan un antes y un después, no necesariamente un antes y un después, pero marca hechos los cuales son importantes para nosotros que estaríamos dentro de la edad contemporánea. O sea, a nosotros nos serviría, por ejemplo, siglo XXI, nos serviría hacer un vistazo hacia atrás. ¿Para qué? Para, por ejemplo, no cometer ese error de alarmarnos si alguien viene, suponte, venga alguien bien loco hacia Guay, se está armando la Tercera Guerra Mundial, ya, se armó la Tercera Guerra Mundial.
primero lo que hay que hacer es tranquilizarlo, saber cómo se inicia una guerra mundial, desde dónde se parte una guerra mundial que se comienza con algo político y así se va formando, no porque de la nada se forma una guerra y ya está. Por ejemplo, muy bien. Ahora, los que están en virtual, si bien algunos no pueden hablar, pueden escribir. Así que escríbanme ustedes por el chat, yo los voy leyendo. Dígame qué es la historia, para qué sirve, de qué nos sirve estar acá y aprender esto. Bueno, primero que nada, profe, la historia pertenece a la rama de las ciencias sociales y como decía mi compañero, estudia hechos, acontecimientos que han ido transcurriendo a lo largo del tiempo y que han sido documentados. Muy bien, perfecto. Los que no puedan hablar, escríbanle por favor. Bien, acá. Sí, también de conocimientos, he intentado buscar la historia de la música. Entonces yo tengo una idea de otra historia de la música que estudié, que nos sirve para saber todos los cambios que se han ido produciendo en la música, los instrumentos que se fueron incorporando, de acuerdo a las variedades, cómo se generó en los proyectos de la música. Muy bien. El sentido primero, el ritmo, la melodía. Perfecto. Bien. Morena, allá. Una idea muy lo que te surja. Si querés repetir lo que dijeron, pero decía. Son acontecimientos, la historia sirve para acordarse de esos acontecimientos del pasado. También concuerdo con ello, son una serie de acontecimientos que ocurrieron y que hoy por hoy nos llevan a reflexionar y a aprender sobre lo ocurrido, ya sea la antigua como no tan antigua. Siempre creo que es importante tener conocimientos históricos para saber desenvolverse en mañana. Bien. Están bordeando una definición que es muy entendida desde el punto de la filosofía de la historia. Aquí me dicen también, Guillermo, historia es una ciencia que estudia los hechos del pasado de la humanidad, sirve para entender cómo vivían las personas antes y cómo cambiaron las sociedades y aprender de esos cambios para comprender el presente y tomar mejores decisiones en el futuro. Bien, procesos históricos que acontecieron en contextos históricos determinados a largo plazo en un lapso largo o corto en la historia. Muy bien. ¿Alguien había levantado la mano? Hola, profe. Hola. Bueno, yo pienso que la historia es parte de las ciencias sociales y que estudia el pasado de lo que hemos vivido, de dónde venimos, y creo que es parte de su estudio, nos sirve para no repetir los errores del pasado. Bien. ¿Por qué esta pregunta les hago yo? Porque depende de cómo ustedes comprendan la historia, de qué mirada la puedan tener, es cómo la van a adquirir y cómo la van a utilizar al mismo tiempo. Lo importante es comprender qué es la historia y para qué está así. ¿Qué pasa? Bueno. Pase. Por favor. Dependiendo de cómo ustedes comprendan o qué es lo que ustedes entiendan por historia, la van a poder abordar de forma diferente y la van a poder estudiar de forma diferente. Lo que significa que le va a ser más fácil o más difícil para poder estudiarlo. Ustedes compréndanlo desde el punto de vista de la filosofía de la historia entendida como ciencia, que la función de la historia principalmente es entender el presente. No nos atengamos tanto a que queremos conocer qué pasó antes, nos atengamos a intentar conocer qué es lo que está pasando ahora. ¿Ok? La historia nos sirve para comprender la realidad vivida, comprender la realidad presente y encontrar en el pasado las evidencias de por qué es así. O sea,
Por eso todas las ciencias que existen tienen su rama dentro de la historia. No puedes ser economista si no sabes historia de la economía. No puedes ser político sin comprender historia política y así sucesivamente. Porque la historia te sirve para comprender la realidad presente. ¿Okay? Es la serie de pasos que ocurrieron, la serie de sucesos que ocurrieron para recién poder tener la realidad que vivimos. Desde este punto de vista, es mucho más amena comprender la historia, no te van a servir para esta materia como para la materia de Pablo, porque no intenten comprenderlo, y ahí te contradigo, Nico, no intenten comprenderlo simplemente como una serie de sucesos o una serie de hechos que han ocurrido y ya, sino como una serie de acontecimientos que a causa de eso le dieron forma a lo que está pasando ahora. ¿Okay? El mundo es así porque antes fue otra cosa, y antes, lo que antes fue le dio origen a la hora. ¿Ok? Esta filosofía de la historia es más complejo, pero bueno, lo estoy simplificando un montón. Busquen en el pasado las respuestas de por qué el mundo es así, de por qué las cosas son así. Y nada. Esa es la definición de la filosofía de la historia. No, la filosofía de la historia es una ciencia aparte, etc. Es una ciencia aparte. Pero bueno, desde el punto de vista de la filosofía de la historia, búsquenlo así, como una forma de entender el presente encontrando evidencia del pasado. Por lo tanto, una historia memorística y sucesiva de hechos, que si bien Pablo Cortada es más ameno a él, en mi caso no lo es tanto. Yo quiero más el análisis para poder explicar la situación que está ocurriendo ahora. ¿Ok? Y para eso, quiero comenzar haciendo algo importante. La clase de hoy elegí un tema que creo que a ustedes como futuros docentes les va a ser útil y al mismo tiempo que yo le tengo un especial cariño, que yo le tengo un especial aprecio por poder darlo porque a mí me interesa, el cual es la música nacional, que lo vamos dividiendo en partes. Una parte lo vamos a ver a otra parte lo vamos a ver el jueves. La música nacional, la cual es entendida como la música que identifica a un pueblo, que puede ser creado o promocionado por el Estado para representarlo. Y al mismo tiempo legitimarse frente a él. ¿Cuáles son las máximas expresiones de la música nacional? Nico. Sí. ¿Cuáles son las máximas expresiones de la música nacional? El folclore y el tango. Lo que normalmente nosotros Espera un momento. Música nacional entendida más que nada con música reconocida estatalmente. Claro, lo que nosotros conocemos como folclore, que está en todos los países, Sí. Es lo que nosotros más popularizamos como música nacional. Bien. Eso y yo no me acuerdo si entraba dentro del folclore nacional el tango también, pero el tango es la música más argentina que puede existir. Me gusta porque tanto vos como Kanata hablaron particularmente de la música popular. La historia es una ciencia, bueno, ya pasamos acá. Y ya después volvemos con Ruth. A lo que me estoy refiriendo yo como música nacional, me estoy apegando más a lo que sería la música que se usa para representar la nacionalidad. ¿Ok? No tanto desde el punto de vista del folclore, sino un poco más artificial sería, que es con las creaciones que se hacen, con las composiciones que se crean para poder representar un pueblo en específico, a una nación en específico. Bien. Ahora, otra vez la pregunta. Los himnos nacionales. Los himnos nacionales, las marchas nacionales, son las máximas expresiones de esta música que se utiliza para representar a un pueblo en específico y al mismo tiempo para legitimar a este pueblo, darle valor, darle un cierto tipo de unidad
y al mismo tiempo una suerte de presencia frente a los demás. ¿Ok? El mismo no es no siempre igual, ha cambiado durante la historia. Y para eso quiero que escuchen algo. Ay, se está trabando la garganta. Quiero que escuchen algo que no sé si puedo compartir pantalla, creo que no. Toda la pantalla. Quiero que escuchen algo. Acá. No lo ves sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, y cual lloran bañados de sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. No los veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcida. No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logra rendir, todo pueblo que logra rendir. No los veis devorando cualquiera, todo pueblo que logra rendir. No los veis devorando cualquiera, todo pueblo que logra rendir. A vosotros se atreve Argentina, el orgullo del vil invasor. Nuestro canto ya pisa tanta gloria, huella del vencedor. Afrontados y unidos jurar su feliz libertad sostener. A esos libres sedientos de sangre, fuertes pechos habrán de oponer. Fuertes pechos habrán de oponer a esos libres sedientos de sangre. Fuertes pechos habrán de oponer a esos libres sedientos de sangre. Fuertes Bueno, ¿qué es lo que acaban de escuchar? Un himno chacarerizado. Un himno chacarizado. ¿Ok? ¿Qué acaban de escuchar? Habrá sido otra versión. Es el himno nacional argentino. El mismo que cantan en todas las, en teoría, el mismo que cantan en todos los actos, solamente que esta es la versión original. La versión que se compuso en 1813, que se oficializó en 1813. El himno, que es la música nacional más representativa, fue cambiando y fue evolucionando a lo largo de la historia dependiendo de las diferentes circunstancias históricas que hubo en el país. Lo que ustedes escucharon fue un fragmento, porque el himno original dura 25 minutos.
yo corté este fragmento. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué cantamos la versión de 4 minutos y no la de 25? ¿Y por qué cantamos la versión de 4 minutos más tranquila, por así decirlo, frente a la letra tan fuerte y casi belicista que tiene el himno original? Bueno, eso es debido a los múltiples cambios, la múltiple evolución que tuvo la historia del país. Y al mismo tiempo de cómo se fue concibiendo la historia de qué tiene que ser un himno y cómo se debe usar para representar un pueblo. ¿Ok? A eso me voy, a que tenemos que entender la historia según cómo va evolucionando y no tanto como hechos puntuales. Ahora, si yo le tengo que decir que me definan un himno, ¿qué es un himno? ¿Qué me dirían? Esta clase nos vamos a centrar más que nada en los himnos, no tanto en las marchas militares. El resto de la música nacional lo veremos el jueves. Ahora nos vamos a centrar en esto, que es el más complejo, que es qué es un himno y cómo va evolucionando y por qué tiene la importancia que tiene. ¿Qué es un himno? ¿Qué es un himno? ¿Qué es un himno? Acá, ¿qué es un himno? Me encanta. Acá. También pienso que es una representación del país. Bien. Allá. Un himno es una forma hermosa y la más valiosa de poder representar a un país. Una composición musical lírica, dicen acá. Bien. Allá. Bueno, lo mismo para representar el país, puede ser también su historia. Esa me gustó. Está muy bueno. También para representar su historia. Bien. Ahora, aclaramos algo. El himno no necesariamente tiene que ser de carácter político. No necesariamente tiene que ser para representar un país propiamente dicho. Me encanta, pero es una de las acepciones del himno. Los himnos durante toda la historia han servido para muchas cosas, siempre para representar o para exaltar algo en específico. De hecho, por eso el género himno es particularmente importante en la característica de que exalta algo. Solamente que no siempre fue un pueblo, no siempre fue esa selva, no siempre fue un pueblo, no siempre fue una entidad política en específico. Y a eso nos vamos a ver una definición que me gusta, que la tengo acá. Acá tenemos las definiciones de himno. A ver si lo puedo compartir. Toda la pantalla. Ahí está. Las definiciones de himno de la Real Academia Española. 1. Composición política en loor de los dioses o de los héroes. 2. Composición poética en alabanza de Dios, de la Virgen o de los santos. 3. Composición poética o musical cuyo objetivo es exaltar a una persona, celebrar una victoria u otro suceso memorable. Y el último, 4. Composición musical emblemática de una colectividad que la identifica y que une entre sí a quienes la interpretan. ¿Qué nos dice esto? El himno no necesariamente es político, no necesariamente es para representar una nación como lo concebimos actualmente, sino que sirve para venerar una situación, un dios, unos dioses, unos héroes, una batalla, algo en específica. Y durante toda la historia los himnos han servido para esto. Solamente en los últimos siglos, en los últimos 2 siglos particularmente, lo que nos interesa a nosotros, es cuando los himnos adquieren su rol político y su rol de identidad. Por ende, la última definición es la que nos sirve a nosotros como una composición musical emblemática de una colectividad. El himno sirve para representar, para unir y para identificar a un grupo de personas y al mismo tiempo hacerlas que este grupo de personas se reconozcan como parte de un todo. ¿Ok? ¿Quién hace esto?
¿Quién agarra todo un grupo de personas y dice nosotros somos algo? El Estado. En esencia, el Estado. Lo hacen muchas personas, muchas instituciones, muchos grupos, pero en la mayoría de los casos, en las agrupaciones más grandes serían los Estados los que forman esta nacionalidad y los que crean la música nacional, llámese himnos, llámese marchas, para que toda la población que vive en un estado determinado, en un territorio determinado, se reconozca a través de ellos y de forma, en un principio obligatoria, los utilicen para representarse a sí mismos. ¿Ok? En ese sentido, para bien o para mal, es cómo surgen los himnos nacionales y cómo se contextualizan hoy en día. Por eso los himnos nacionales en general, pero particularmente el argentino, ¿dónde se utiliza? ¿Dónde se utiliza el himno nacional? ¿Para qué sirve la música nacional? Para sentirnos identificados, primero y principal. Primero y principal. Sí. Un acto, primero y principal, o sea, una de las primeras cosas que se hace en un acto es cantar el himno. O sea, uno de los primeros momentos clave, además de la introducción, o sea, la introducción no es tan clave, sino los momentos. El primer momento de todos, que es más clave, después de que ingresan las banderas, es el himno. Bien. Y es justamente para... Yo creo que es siempre desde una mirada que nosotros, a pesar de todo, a pesar de que seamos estudiantes, a pesar de que seamos docentes, a pesar de que seamos de una religión o de la otra, principalmente lo que somos argentinos. El primero principal. Y yo me acuerdo que yo tenía un excelente profesor de historia en el secundario que a nosotros siempre nos enseñó que cuando ustedes estén enfrente de un emblema nacional como el himno, tienen que sacar pecho de que están orgullosos que son argentinos. Ser argentino es el orgullo más grande para ustedes en este momento. Más allá de que crean en Dios, más allá de que crean en esto, de que crean en el otro, lo más sagrado para ustedes es cuando escuchan el himno. No importa el momento en el que estén, cuando escuchen el himno, pónganse de pie y saquen pecho de que ustedes son argentinos. De que su historia significa algo para todo un continente. Bien, muy bien. Otro ejemplo. Aparte de la escuela, aparte de los actos, ¿dónde desaparece esta música? No solamente el himno, sino que la música, las marchas militares, en la cancha de fútbol, a mí me gusta. Particularmente, ¿dónde se lo utiliza más? En el mundo. Ahí creo que todos nos olvidamos de todos los problemas. Nos unimos todos. Bien, porque esta música sirve también para representar a particularmente el pueblo de argentino en el exterior o frente a otras naciones. ¿Ok? Vayan contextualizando porque esto va a ir cambiando cuando veamos cosas. En los actos culturales también, y aquí viene también como, no necesariamente tiene que estar el Estado para que aparezcan los símbolos nacionales, particularmente no necesariamente tiene que ser un acto estatal, llámese un acto común o una escuela, etcétera, etcétera, sino que también en eventos culturales, eventos sociales o de forma orgánica también surgen estas expresiones. Bueno, esta es la parte más aburrida, ahora vamos con un poco más divertido, como me gusta a mí, vamos a ver cómo surgen y cómo llegamos a esta situación. Porque como le dije, los himnos no siempre fueron iguales y si nos tenemos que retroceder, entendemos que es una composición para venerar algo en específico. Nos podemos retroceder hasta incluso a la formación más primitiva del ser humano para comprender cómo van surgiendo. El antecedente de esta música serían los propios cánticos arcaicos, los más ancestrales que podemos tener. ¿Por qué? Y aquí vamos a retroceder bastante y nos vamos a alejar del periodo que tenemos destinado en la materia. En las sociedades tribales, anterior a la organización estatal, anterior a todos los sistemas teológicos, ya se hacía arte, ya se hacía música. ¿Ok? Tenemos registros, hasta incluso tenemos desde hace 50.000 años aproximadamente ya los primeros instrumentos percusivos y de viento, de que existía la música. Si bien es cierto que no tenemos registros particularmente de cómo era, ya que estas sociedades no tenían forma de datarlo, de registrarlo, sistema de registro duradero, sí sabemos que existía. Y todas las expresiones culturales
que nos lograron pervivir hasta nuestros días, la pintura, la escultura, etc., tienen un denominador común, que es que hacen referencia a sus creencias y a sus creencias particularmente orientadas hacia las fuerzas naturales que los rodean. O sea, la tierra, el cielo, etc. Y también se cree que la música original de los pueblos más primitivos era también dedicado a venerar, o más que a venerar, a acompañar su vida en el entorno natural, entendiendo la naturaleza como una compañera de rol espiritual. Está un poco mal hablar de religiones todavía. ¿Y cuál es la evidencia que tenemos de esto? La evidencia que tenemos de esto es las sociedades que pervivieron hasta nuestros días de forma prácticamente aislada, que si bien obviamente cada sociedad es completamente diferente, particularmente las sociedades tribales son muy diferentes entre sí, sí es cierto que tienen un común denominador, que es su afición muy fuerte hacia la naturaleza que los rodea. Y en estas sociedades que existen hasta nuestros días, que lograron sobrevivir de forma aislada, tienen expresiones musicales que van en este sentido. Y para eso, afortunadamente en este último tiempo he visto que se volvió muy popular en internet un canto de una de estas tribus que vivieron aisladas, que me encantó y lo quise traer como ejemplo. Aquí tengo su traducción, pero vamos directamente a nuestro video. ¿Dónde está? Cuando me cargue. When they walk back, they sing through the forest. Uno de los pocos cantos tribales que sobrevivieron hasta nuestros días sin contacto con el mundo occidental. Y incluso la letra, que la tengo por acá. La tengo por acá. Día a día seguimos caminando, nuestros pies presionando la misma tierra de nuestros padres. Día a día seguimos caminando. Silencio, pequeños, no les cuenten a la tierra que todavía la amamos. Pronto dormiremos en ella, pero por ahora seguiremos caminando. Hermosa la letra, me encanta. Y más el canto que tiene. Pero bueno, esto serviría como un principal antecedente. ¿Por qué? Porque ya particularmente en el año 2500 a.C., en adelante, haciendo referencia a lo que vos dijiste, con el surgimiento de las primeras sociedades, ya tenemos registros de las primeras expresiones musicales. Afortunadamente los sistemas de datación ya existen, los sistemas de escritura ya existen, y existen también el registro de las primeras músicas. ¿Y qué lo encontramos en estos primeros momentos? Los himnos. Encontramos himnos a dioses, encontramos himnos a fuerzas de la naturaleza, encontramos himnos a héroes, a venerar cosas que se entienden como superiores al ser humano, que va por encima, y al mismo tiempo de agarrar una sociedad, lo voy a decir en más criollo, agarrar una sociedad y hacerla que forme parte de esta referencia al Dios. En este periodo cada ciudad tenía su Dios particular, así que toda la ciudad tenía su propia forma de venerarlo. Y una de estas formas era a través del canto, poesía, cómo se podía expresar diferentes roles culturales. Aquí tenemos una primera expresión de lo que serían los ritmos. Posteriormente, esto va evolucionando. Y ya
Con la aparición del cristianismo es donde toma principal fuerza, en donde la música se usa para alabar, forma parte del rito en sí mismo. Y para eso tengo acá uno, que no sé si vos lo conocés. Sí. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus Como ejemplo. Y recordar al video de chicos que inhalaba ellos de un globo para poder andar. Lo que me importa es llegar ahora a los ciclos que nos competen, en el cual llegamos a la aparición de los himnos como una forma de representar el poder. Que aquí tenemos otra segunda evolución. Ya sería la tercera. ¿Qué es lo que ocurre? En la Edad Moderna, y eso ténganlo muy presente para comprender después la materia de Pablo, en la Edad Moderna ocurre algo importante, que es que el poder terrenal reemplaza el poder divino. Y esto se ve también en las expresiones culturales, particularmente en la música. Dios se retrotrae a lo divino y en la tierra gobiernan los hombres. El poder de Dios pasa a ser el poder real con máxima autoridad en la tierra y por ende fuente de su legitimidad. Si bien se considera al monarca como elegido por Dios, es el ser humano el que gobierna, quitando la preeminencia religiosa que esta música había tenido hasta este momento. Igual sí. Bueno, igual las condiciones divinas sigue estando presente, pero ya podríamos decir en segundo plano. Lo principal es el hombre en sí mismo, es el poder político. ¿Okay? Y aquí ya nos vamos acercando un poco a lo que tenemos en nuestros días. Y para esto tengo otro ejemplo. Compartir pantalla porque está la letra. Que conste que yo soy muy nacionalista, ¿no? El ejemplo no significa lo que yo soy. Ahí sí. No, es que va la cosa de Inglaterra. El ejemplo de esto sería God Save the King, lo que actualmente sigue siendo el himno de Inglaterra. Un himno que lo centra al rey, lo centra Bueno, también tengo la Marcha Real de España, en el cual sigue siendo el himno nacional de España.
¿Qué es lo que ocurre después en 1792? ¿Y cómo esto influye en la cultura? ¿Cómo esto influye en la música? ¿Alguien sabe qué ocurre en 1792? En historia de la secundaria le hacen mucho énfasis. Perdón, 1792. 1792. La Revolución Francesa. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Y hubo muchas matanzas, hubo muchas cosas malas. Yo sí me acuerdo que la Revolución Francesa, el que veía, si estaba el himno, la Marsellesa se llama. Claro, de hecho ese era mi ejemplo, ese era el siguiente. Bueno, en la Revolución Francesa al rey lo partieron en dos, literalmente, le cortan la cabeza. Así en toda Europa. El rey pasa en segundo plano directamente al mando. El pueblo empieza a ser el centro. Ya no es Dios, ya no es el monarca, ahora es el pueblo el que forma parte del centro del mundo. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. Porque la música también lo expresa. ¿Ok? Y particularmente la marsellesa. Aquí es cuando se unifica el himno con la marcha. ¿Por qué? Porque la marsellesa tiene mucha historia y es un canto bélico. La marsellesa es un canto bélico. Porque son himnos revolucionarios. Son himnos que cantaba la gente para ir a la guerra. Que cantaba la gente para ir a pelear. Que cantaban los batallones mientras iban marchando. Por eso digo que se unifica el himno y la marcha. De esta forma, no solamente se le da presencia al pueblo, se quita de lado tanto a Dios como al rey, sino que también le sirve a la gente para identificarse con una canción, para sentir que son parte de algo más grande y que tienen sentido lo que están haciendo. De esta forma, la música en este periodo es muy importante. Y bajo este contexto, bajo esta categoría, es cuando surge el himno nacional argentino, porque el himno nacional argentino en sus inicios es un himno revolucionario. Anoten eso. El himno nacional argentino es un himno revolucionario. Que al principio no se llamaba así, se llamaba la Marcha Patriótica. Desde ahora en adelante, la música va a ser utilizada para representar al pueblo, para representar a la gente, para darle una identidad, darle una validez a sus acciones y darle un sentido a lo que están haciendo. La música tiene esa fuerza, y particularmente en esta época tiene mucha fuerza, ya que no solamente aparece como una expresión de la iglesia o del gobierno, sino que empieza a aparecer de forma orgánica. Muchos himnos no son compuestos por el gobierno, muchas marchas no son compuestas por el gobierno, sino por la propia gente en la que lo vivía. Particularmente nosotros tenemos varias marchas y varios himnos. Nosotros está el himno nacional argentino, está el Salvo la Bandera, está Aurora, etcétera, etcétera, que tienen forma de composición, de creación diferentes. Ahora que mencionas, Aurora suena todas las mañanas, 7 de la mañana en la radio FM Sensación. Bueno, Aurora fue compuesto para una época, para una ópera principalmente. Después el Estado lo apropia. Y después, a las 3 de la mañana suena el himno nacional en la misma radio. Sí. Bueno, una de las funciones también de los himnos es difundirlo, o de los usos que tienen los himnos es difundirlo por todos los medios posibles, no solamente a través de la escuela, sino a través de medios de comunicación, etc. Bien, se me está acabando el tiempo. A ver. Sí, levantó la mano Guillermo. Profe, quería decir algo que yo venía pensando ya también, o sea que la música se relaciona mucho, digamos, con la guerra también, ¿verdad? Sí, la música está íntimamente relacionada con la guerra. Y particularmente los himnos nacionales tienen su origen en la guerra. La mayoría, la gran mayoría.
Bien, bien, bien. Eso, y también estaba viendo que incluso desde antes, quizás, si bien se lo usaba desde otra forma, pero siempre ha estado ligado también a la guerra. Eso estaba viendo. Bien. Sí, sí, sí. Bien, eso no. Particularmente en la Edad Moderna se utiliza mucho. Este, ¿en qué me había quedado? ¿En qué me había quedado? En que normalmente se utilizaban los himnos como representación de la guerra. No, eso lo acabo de decir antes. Se confundía todo Anterior a eso. No me acuerdo cómo La, se llama. el himno nacional estaba Ahí hablando, la está, marcha ya está. patriótica. Bien. Canto patriótico, nunca mejor dicho. Porque, por ejemplo, ¿por qué se llama la Marsellesa, el himno de Francia? Porque la gente de Marsella la cantaba para ir a la guerra. Después el Estado la toma como, bueno, como este canto es muy popular, digamos, la tomó como himno nacional. Pero los himnos en este periodo surgen así, de esta manera. Es lo que la gente cantaba, excepción del argentino, que sí lo querían precisamente. Lo que la gente cantaba, lo que la gente utilizaba para ir a pelear, para ir a la guerra, para sentirse parte de una misma colectividad, y después el Estado lo asume como propio, ya que aprovechando. O sea, en Francia, en vez de utilizar el para ir a la guerra, utilizaban la marsellesa. Utilizaban la marsellesa, sí. Bueno, y aquí viene una sucesión de hechos que tengo que explicar, que aquí es la parte que no me gusta de la historia, pero bueno, de cómo se forma el himno nacional. ¿Qué tengo que explicar? Me imagino que todos conocen la Revolución de Mayo. Sí. Bueno, anoten esta sucesión de pasos, por favor, porque es la parte tediosa de la historia. Ocurre la Revolución de Mayo, 25 de mayo de 1810. Desde este momento se empiezan a desligar o dejar de lado las expresiones culturales provenientes de Europa o que hagan referencia simbólicamente a Europa, particularmente la música. Entre ellos empieza una producción mayor de música nacional. Música nacional entendida como música revolucionaria en este periodo. Algo propio de la tierra para no utilizar lo que ya existía desde Europa, que se había creado en Europa. Así, en 1812, se crea la obra el 25 de mayo, que no me acuerdo exactamente el nombre, dejo de compartir. No me acuerdo. ¿Se crea la obra el 25 de mayo? Claro, obra de teatro. 25 de mayo de Luis Morante. Luis Morante. Morante. Ah, sí. Cuya música fue compuesta por Blas Parera. En paralelo, el triunvirato, que era el gobierno de este momento, busca crear una marcha que sirva para representar los ideales de la revolución. ¿Representar qué cosa? Los ideales de la revolución.
y utiliza la música de Blas Parera. Y el año siguiente, inspirado en esta música, Vicente López y Planes crea la letra. Vicente López y Planes crea La letra. Crea la letra y el 11 de mayo, hoy en día conocido como el Día Nacional, la Asamblea del año 13, que sería el cuerpo legislativo de ese periodo, la Asamblea del año 13, lo oficializa como música nacional. De aquí cuenta la tradición, que no hay registro sobre eso, pero cuenta la tradición que se toca por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Ya creó otra reunión. Y se toca popularmente por primera vez el 25 de mayo de 1813.